Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros en primer lugar vuestra asistencia a este evento que la revista Divulgación Espírita, en colaboración con el Centro Espírita León Denis, pues realiza hoy. En este caso, tenemos la alegría de cerrar esta semana cultural, esta primera semana cultural del CEL, y cerramos en el aniversario de su fundación, puesto que fue en el 28 de noviembre del 2008 cuando se fundó el CEL. Así que, bueno, felicitar desde la revista al Centro Espírita León Denis por estos 18 años, ¿no?, de trabajo y de existencia. Hoy, bueno, hoy tenemos como evento el coloquio que os aparece en pantalla, que es Ciencia, Filosofía y Moral en el Espiritismo. Y bueno, contamos como invitados con Isabel Porras, con José Ignacio Modamio y con Alfredo Dagüeña. Bueno, presentamos brevemente pues a los invitados. Isabel es conferenciante, es trabajadora y presidenta del Centro de Estudios Amanecer Espírita de Cádiz. José Ignacio es conferenciante, es articulista, es miembro del Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra de San Martín de Valdeiglesias. Y Alfredo es conferenciante y articulista y miembro del Centro Espírita Amalio Domingo Soler de Barcelona. A los tres, daros la bienvenida a este espacio de eventos de la revista Divulgación Espírita y gracias por vuestra disposición, ¿no?, de poder participar en este evento. Daros las gracias nuevamente. Estamos esperando que Isabel pueda poner su vídeo. Deciros que vamos a dividir el coloquio en 3 grupos de preguntas. Bueno, primero que todo, mi nombre es Johanny, que José me conoce, pero Isabel Porras y Alfredo no más que de vista. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a los 3. Os decía que vamos a dividir el coloquio en 3 áreas. Su nombre dice que es de ciencia, filosofía y moral. Y justo en estas 3 áreas es en las que vamos a dedicar el diálogo. Vamos a lanzar una pregunta y nos gustaría que primero respondiera a aquella persona a la que le vamos a responder. Es aleatorio, no es nada específico, y que luego los otros también dieran su opinión y su visión particular. Sobre todo, si tiene algo que aportar, algo con lo que no está del todo de acuerdo, eso también lo agradecemos, porque nos gusta, a fin de cuentas, poner de manifiesto que el espiritismo nos incluye a todos y que aunque no pensemos exactamente igual, sobre todo lo importante es nuestra transformación y podemos entendernos a pesar de las diferencias, que no discrepancias. y nada, volver a dar la bienvenida y empieza Álvaro con las preguntas. Bueno, comenzamos con Alfredo. Esta pregunta va para ti, pero bueno, como ha dicho Johanny, ¿no? La podéis comentar los demás. ¿En qué sentido es el espiritismo una ciencia? A mí, Álvaro, si me permitís, antes que nada he tenido la oportunidad de saludar a José Ignacio, pero no a mi querida Isi, a quien me une una profunda y sincera amistad desde hace mucho tiempo. Desde el primer día que yo fui a CEACH la conocí. Hemos estado vinculados en una amistad muy entrañable y quería saludarla, que no me ha dado tiempo. Y antes Gracias, Alfredo. Venga, y antes de responder a esta pregunta en concreto, ya que el lema es ciencia, el espiritismo como ciencia, filosofía y moral, me gustaría hacer algo hincapié que para mí es muy importante. Es verdad que podemos hablar separadamente del espiritismo en su aspecto científico, es verdad que podemos hablar separadamente del espiritismo en su aspecto filosófico,
y es verdad que podamos hablar separadamente del espiritismo en su aspecto moral. Pero a mí me resulta muy difícil por momentos desvincular una cosa de la otra, porque creo que va sinceramente unido muchas veces y no se puede entender uno de esos aspectos sin haber comprendido bien el anterior. ¿Vale? ¿En qué sentido el espiritismo es una ciencia? Quizá podríamos primero recordar lo que el propio Kardec explica en la introducción del libro de los espíritus, no, perdón, de qué es el espiritismo, de que el espiritismo trata de la naturaleza, del origen, del destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal, con el mundo material, y que es al mismo tiempo una doctrina filosófica y una ciencia de observación. Y esto para mí es muy importante, el aspecto científico de la observación. Porque Kardec, en su trabajo, él solamente deducía después de observar. Después de observar los hechos, se iba remontando poco a poco hasta indagar y llegar finalmente al origen y a las causas que provocaban esos hechos que él observaba y analizaba. Entonces, en una primera intervención, esto es lo que me ha salido. Si mis compañeros quieren complementar algo, matizar, rectificar o complementar, por supuesto, nos enriquecemos todos juntos. Lo digo porque si no me cortáis el micro, yo sigo hasta el final, ¿eh? Isabel, ¿quieres comentar algo sobre esta parte? Sí, bueno, antes de nada, pues saludo a todos los compañeros y compañeras. Es mi primera vez. Pido disculpas por cualquier error que pueda cometer, como novata que soy, y espero que no sea la única vez, espero que haya muchas más ocasiones. Bueno, a mí una de las cosas que cuando conocí el espiritismo me llamó la atención era precisamente el tema de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia había venido a probar los hechos que se estaban dando a través de la observación, de la experimentación, de todo aquello que era necesario, teniendo en cuenta la mente racional de Allan Kardec, que era necesario para que pudiésemos entender claramente lo que luego fue el completo de la filosofía y la moral de la codificación. Pienso, creo que lo ha dicho Alfredo, pienso que no podemos separar ciencia, filosofía y moral, sino que son los tres pilares del espiritismo. Por lo tanto, no creo que deba de añadir más nada porque Alfredo se ha explicado muy bien. Y es cierto que si no se le para, sigue hablando toda la noche. Cortarle el micro, Isi, te has pasado, Isi, ¿eh? Y yo hablando bien de ti, toma. Bueno, pues eso, nada más. Gracias, Isa. José Ignacio, has abierto el micro, supongo que quieres comentar algo. Efectivamente, no, bueno. Es que no, estoy aquí sin saber exactamente qué hacer y le estoy dando una cosa y le estoy dando a otra y me doy cuenta que le tengo que dar el micro cuando voy a hablar, ¿no? No cuando no voy a hablar, por lo tanto lo cierro y lo abriré cuando me lo digáis, ¿ok? Muchas gracias, Isabel. Bueno, en primer lugar también saludar a todos los asistentes y agradecer a la revista pues, que se hayan acordado de mi persona para colaborar hoy, ¿no? Respecto a la pregunta, pues bueno, ¿qué vamos a añadir a lo que ha comentado Alfredo? Efectivamente, el espiritismo, su base científica es experimental, ¿vale? Y tiene doble aspecto, científico experimental y científico filosófico, puesto que la filosofía en sí también es una de las ciencias, otro tipo de ciencia, pero también es ciencia. En cuanto a la ciencia experimental, pues qué duda cabe que lo primero hay que empezar por la observación. La observación conlleva a detectar ciertos fenómenos a los cuales hay que dar una explicación y ahí se barajan cientos o decenas de hipótesis. El espiritismo al final hace una criba y frente a todas las hipótesis que se establecieron en el siglo XIX, puesto que era un siglo donde
se caracterizaba por la positividad, era un siglo claramente materialista. Entonces fue la oportunidad perfecta para empezar los fenómenos mediúnicos, ostensibles, y poder estudiarlos en cuanto a su observación. Evidentemente, esto conllevó a un enfrentamiento contra los negacionistas, científicos que solo rebatían lo expuesto mediante negaciones, pues justificando que simplemente que eran mentiras o que eran montajes y demás. Esa lucha ya quedó en el pasado. Hoy en día no hay discusión, en el sentido de que grandes científicos del pasado dejaron toda su biografía bien documentada y, sin embargo, aquellos científicos que lo negaban, pues simplemente dieron argumentos muy pobres, simplemente eran críticas y pues decir que simplemente, por ejemplo, William Cluse, que sí era miope y por tanto no podía ver suficientemente los experimentos, o que la medium les engañaba. Hoy, en la actualidad, es cierto que la experimentación a nivel científico pues está más detenida. Lo que ocurre es que también es cierto que hoy en día cualquier cosa que se hiciera también sería negada, pero con más razón todavía, porque hoy en día puedes hacer un vídeo con tecnología digital y dar impresión de que, bueno, y generar cualquier efecto. Entonces, hoy en día el espiritismo, lo que es la mediunidad, tiene un carácter más psicológico, pero sin dejar el carácter experimental, de observación y, por tanto, científico. Entonces, hemos superado la etapa antigua donde las experiencias quedaban en el papel fotográfico, quedaban como moldes, quedaban con testimonios de gente muy respetable que jugaban su crédito, se jugaban su reputación como científicos para luego ser criticados y muchas veces pues retirados casi del mundo científico, como Alfred Wallace, que fue el co-creador de la teoría de la evolución, ¿no? Que por declararse de espiritista, pues poco más que dijeron que se le había ido a la cabeza o que había perdido sus aptitudes, ¿no? Hoy, por suerte, estamos ya en una fase más avanzada, diferente. No podemos volver atrás a hacer lo mismo, a repetirlo, porque nos encontraríamos los mismos efectos. Y ya está, no quiero alargarme más. Simplemente pues decir que la parte experimental es muy importante y que no debemos abandonarla, ¿no? Bueno. Muchas gracias, José Ignacio, porque justo te has adelantado a la siguiente pregunta que os íbamos a hacer. Y la pregunta es la siguiente. Todos habéis coincidido en que el espiritismo es una ciencia de observación que se fundamenta sobre hechos que demuestran la existencia y la supervivencia del espíritu más allá de la muerte del cuerpo material. Hemos dicho que es una ciencia que lleva adelante experimentos, que los experimentos son precisamente estas manifestaciones. Hemos mencionado la palabra fenómeno, que significa aquello que se presenta a los sentidos, y hemos dicho que la observación de los fenómenos resuelve justo el problema que presentaba el no saber qué producía ese fenómeno, y que el espiritismo dice precisamente que son seres espirituales, ¿no? Que viven o que continúan viviendo a pesar de que el cuerpo físico haya fallecido y se haya disuelto nuevamente en la materia, ¿no? Y esta sería la pregunta, sabiendo, y tú lo has adelantado, y nos gustaría saber también qué opinan nuestros otros invitados, sabiendo que esta es la base del espiritismo, de la ciencia espírita, sabiendo que vivimos en un mundo negacionista en extremo, materialista, y que las personas ya no creen sin ver, y a veces incluso viendo no creen. ¿Podemos los espíritas renunciar a
a la práctica de la ciencia espírita en el sentido de abandonar la observación del fenómeno e intentar recopilar datos y experiencias que posteriormente puedan demostrar o volver a demostrar una vez más que la respuesta a esos hechos es precisamente la existencia de espíritus y la inmortalidad del alma? A mí, si me permites, para enlazar la anterior cuestión con esta, hemos de entender cuando hablamos del espiritismo, sobre todo en sus inicios como ciencia de observación, entender que no son los hechos los que han confirmado una idea preconcebida que Kardec y todos sus colaboradores se formulaban. Kardec nunca no tenía ideas preconcebidas, sino que eran los hechos observados los que llevaban a, como hemos dicho, a entender, a buscar la causa y a partir de ahí formular propuestas muy serias. Y que era imprescindible, esto es muy importante entenderlo, a diferencia de ahora, que en sus inicios el espiritismo tuviera una base científica. Si el espiritismo en sus inicios no hubiera tenido una base científica, el espiritismo hubiera durado muy poco tiempo. De ahí la gran previsión de la espiritualidad, que los inicios del espiritismo los puso en el centro de la Europa de aquella época, como era Francia. Si el espiritismo hubiera surgido en Latinoamérica o en África, en países menos desarrollados, el espiritismo no hubiera podido subsistir porque le faltaba esa base espírita que era necesaria, que en mi opinión particular ahora evidentemente es importante, pero queda ya relegada a un segundo lugar. Por supuesto que es importante. Lo importante ahora verdaderamente del espiritismo es llegar a su esencia, a las consecuencias morales que se deriva de todas esas observaciones con fase científica. Ahora es el momento de poner en práctica las consecuencias que se desprenden de todo ello. No sé a mis compañeros qué les parece. Sí, adelante, podéis compartir vuestras opiniones también. Yo quería comentar algo, ¿puedo? Por supuesto. Bueno, pues quería decir que obviamente no debemos de dejar de practicar el fenómeno, o sea, reuniones mediúnicas, por supuesto, ¿no? Es una de las cosas importantes del espiritismo y de hecho nació a través de esos fenómenos que se fueron perfeccionando con el tiempo y que todos conocemos, no es necesario que yo esté enumerando. Lo que sí creo que es necesario tener claro es, en mi opinión, ojo, en mi opinión, que la mediunidad no es lo principal, no es lo más importante del espiritismo. Es muy importante, obviamente, pero no lo más, se complementa. Y por lo tanto sería absurdo dejar de practicar la mediunidad siempre que ésta sea seria, siempre que la mediunidad sea ejercida con disciplina, con vigilancia, partiendo de la base de que las personas que estén en una reunión mediúnica tengan conocimiento y se hayan preparado para esto, porque si no, mal vamos. Si no estamos bien preparados, mal vamos. Y aún así, de vez en cuando ocurren cositas y bueno, sabemos que a veces los benefactores dejan que ocurran estas cositas para que nosotros aprendamos y estemos más atentos para que no nos cuelen absolutamente nada. Era eso lo que quería comentar. Gracias. Gracias a ti, Isabel. Ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias. Bueno, podríamos reflexionar sobre hoy en día qué se entiende por la ciencia académica o quién está en la élite de la ciencia académica, ¿no? Por ejemplo, para que algo sea reconocido a nivel mundial como científico, ¿dónde tiene que aparecer? ¿Quién lo tiene que demostrar? Está claro que hoy en día eso está en manos de pocas revistas científicas, está en manos de algunas universidades de gran prestigio, está en manos de algunas compañías multinacionales con potentes equipos de investigación.
Entonces, en esos niveles nunca, o bueno, no digo nunca, es muy difícil llegar a alcanzarlos. Y evidentemente yo creo que sería un error buscar el camino que se empleó en el siglo XIX, que quedó demostrado cómo los negacionistas se volcaron encima, y ahora mismo sería muy sencillo decir que todo es un efecto digital o que es un efecto de prestidigitación para que, digamos, para convencer a alguna entidad de estas grandes que van a salir en la prensa diciendo que el fenómeno existe y que se ha demostrado, ¿no? Entonces, puesto que ese objetivo es muy difícil de alcanzar, debemos centrarnos en el fenómeno a nivel más personal, más de grupo de centro espírita. Realmente para los espíritas no hace falta que nos demuestren nada, porque al fin y al cabo las pruebas se van sumando en lo personal y vamos todos trabajando en esa línea, pero un poco lo que es la ciencia de cara al público, la ciencia de cara a la sociedad, sería un error a lo mejor volver a enfrentarse contra las grandes academias que ya en el siglo XX, al principio, negaron la existencia del alma y dejaron muy claro que iban a negar todo que relacionara el alma o que mencionara la existencia del alma mientras ellos no fueran capaces de demostrarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también comentar lo que ya se ha dicho, que lo más importante efectivamente es las consecuencias de estos fenómenos, y muchos nacidos en todas las culturas, o sea, directamente ya incorporan en su personalidad comportamientos que son perfectamente compatibles con la filosofía, tanto, por ejemplo, filosofía espírita, y cuando van a estudiar muchas veces ya están viendo que lo que están leyendo pues es lo que ellos tienen integrados en su forma de ser. Por tanto, mucha gente no necesita del fenómeno para creer, puesto que ya íntimamente ya saben que las cosas son así. Entonces, por ambas partes, lo que sería el fenómeno de efectos ostensibles queda relegado a una segunda posición. Y evidentemente, como ahora estamos en un mundo más mental, estamos en un mundo donde las comunicaciones han evolucionado de forma tremenda, cada generación creo que mejora a la anterior, y estamos ya con pues una juventud que es digital perfectamente. Entonces, el fenómeno moral, filosófico, evidentemente es el siguiente nivel, y la mediunidad en el ámbito intuitivo y pronto en la inspiración, como dice el Evangelio de que vuestros hijos profetizarán, pues poco a poco nos vamos a ir acercando hacia una mediunidad más frecuente y más intuitiva y más inspirada cada vez más. Entonces, pues bueno, no sé si he respondido un poco a la pregunta. Sí, pero fijaros, si me permitís, que es muy interesante esta distinción de lo que es nuestro día a día como centro espírita a lo que pueden hacer grandes investigadores que tienen herramientas. En nuestro día a día en el centro espírita el estudio del fenómeno está muy limitado. Hay grupos que no tienen una estructura para trabajar la reunión mediúmnica, por lo tanto es difícil. Y los centros que tenemos reuniones, la suerte de tener grupos mediúmnicos, la mediunidad de hoy en día en los centros es para reuniones de caridad o trabajos de desobsesión, no para estudiar fenómenos de materializaciones, de ectoplasma, de cosas que tenían su interés hace 150, 160 años, para eso, para lo que estamos diciendo, sedimentar una base científica del espiritismo, pero que hoy en día eso queda en un segundo nivel. Pero en nuestro día a día como centro espírita, lo importante es lo que estamos comentando, ¿no? Un poco entender y poner en práctica las consecuencias de todos. Ese es nuestro día a día como trabajadores espíritas humildes y sencillos.
Y Alfredo, también hay que mencionar que en el día a día, en el trabajo de caridad, tenemos nuestras propias pruebas científicas. ¿Por qué? Porque cuando estás atendiendo a un espíritu sufriente, le estás ayudando, te dice sus iniciales y por la gravedad del accidente que tuvo apareció en el periódico de hace 2 días, y puedes ir a ese periódico y comprobarlo, o por ejemplo, te da también sus referencias y las puedes verificar, puesto que muchas veces son dramas que también están documentados, pues eso para nosotros son pruebas. En lo personal, pruebas para el grupo, evidentemente por la confidencialidad no se deben, por el respeto a ese espíritu, no se deben publicar, se podría pedir permiso, pero no van a ser pruebas para nadie más que no esté en nuestro círculo. Por eso, al final, las pruebas son de ámbito personal, pero las vas sumando y llega un momento en que ya no sabes contar, o sea, no puedes contarlas y ya dejas de documentar. Pero de esos seguro que estoy seguro que todos los centros tienen casos y casos de datos que son verificables y que alguien externo te va a decir, pues es que te va a dar una explicación súper enrevesada para no admitir que es un espíritu. Te va a decir que desde que es una energía que quedó ahí flotando y que la has cogido por telepatía o por... Bueno, si hablas desde parapsicólogos que hacen grabaciones y dicen que se queda la energía ahí reverberando y durante siglos, bueno, vale, pues a lo mejor es cierto, pero por favor, di que es un espíritu el que ha hablado, pero no lo dicen, porque si lo dijeran, perderían, digamos, su campo de investigación. Sería ya espiritismo, y como en el espiritismo está todo ya muy acotado, está muy estudiado, pues entonces se perdería perderían foro. Entonces, la realidad es así. Mira, podríamos decir, Perfecto. para aquel que cree, ninguna prueba hace falta. Para aquel que no cree, ninguna prueba es suficiente. Gracias a los tres, porque yo creo que habéis explicado muy bien hacia dónde va esta parte científica, ¿no?, del fenómeno, hacia dónde se reconduce a través del tiempo. Y con respecto a eso, centrándonos un poco más en los centros espíritas, en el trabajo que podemos hacer en nuestros hogares espíritas, cómo debiera realizarse esta observación y este análisis racional en el trabajo constante y diario del centro. Ya quitando esta parte más ostensible que ya hemos dicho que ya está dejada de lado, centrándonos en el centro espírita. Estamos muy limitados en esa posibilidad de observar. Siempre tendremos pequeñas oportunidades, como ha comentado Juan Ignacio, pero yo hablo desde mi experiencia personal, que en las pocas reuniones que yo he podido participar, por temas personales lo tuve que dejar, yo me quedaba siempre, o sea, me calaba mucho más en mí el aprendizaje de las manifestaciones, de las experiencias, de los testimonios de los espíritus que venían a comunicarse. Eso enterraba totalmente el interés que pudiera tener por científicamente averiguar o investigar algo. Entonces, un poco voy a aportar en este tema. Está muy por encima para mí las historias, los testimonios, el aprendizaje que te queda, que particularmente lo científico que puedas extraer de eso. Por tanto, lo primero que hay que ver es, un grupo mediúnico primero tiene que establecer sus objetivos. 2, estos puede ser un grupo mediúnico con finalidad de estudio o puede ser un grupo mediúnico con, por ejemplo, con la finalidad de ayuda, ¿vale? Entonces, entendiendo que en las primeras etapas el objetivo puede ser principalmente de estudio,
pues no se puede responder en una simple pregunta. Esto merece pues un curso completo de mediunidad, ¿no? Pero si puedo hacer un pequeño resumen, los primeros pasos podría decir que lo primero de todo es conseguir que el grupo tenga la confianza mutua de todos los participantes y que tengan además el mismo objetivo. En cuanto alguien del grupo tenga distintos objetivos, el grupo evidentemente va a tener un recorrido menor hasta que esto no se corrija. Al principio, los primeros pasos son principalmente hacia la unión en ideas para poder hacer corrientes energéticas, mentales y poder empezar a caminar. Pero insisto, la pregunta es muy complicada de resolver en 2 minutos y requeriría pues años de estudio pues, de un curso de mediunidad. ¿Vale? Pero que esa sintonía y esa unión de objetivos en un grupo mediúmnico vale tanto para si es un grupo con fines de estudio y, por supuesto, quizá más si es un grupo con fines de ayudar de candidato de trabajos de desopresión. Eso vale para todo tipo de grupos mediúmnicos. Es imprescindible la unión y la claridad de objetivos, la unidad. Yo, para no alargar todo, ¿no? Comentar una cosa que me parece que puede interesar. Es cierto que en los centros espíritas y en las reuniones mediúnicas no podemos hacer grandes cosas, experimentos y todo esto que ya sabemos que se hizo en su tiempo y que, bueno, al día de hoy ha dado bastante de sí, ¿no? Pero en el trato con los espíritus, que normalmente son espíritus sufridores, espíritus obsesados, resulta una cosa curiosa y lo digo porque lo he visto, lo he vivido, ¿no? Que cuando se está atendiendo a un espíritu que sufre, aparte del que lo atiende, los demás estamos ahí para aprender, para ayudar primero con nuestra vibración, nuestras oraciones y demás, ¿no? Eso ya se sabe. Pero luego estamos para aprender. Pero ocurre que muchas veces puede haber alguien o más de una persona que esté pensando, uy, esto le viene muy bien a fulanito o a menganita. Como si los mensajes, no solo que dan los espíritus esclarecidos, sino los benefactores y demás, ¿no? Estuviesen señalando a alguien de la reunión. Todos tenemos que aprender. Y cuando escuchamos una historia, pensar, ostras, ¿me pasaría a mí esto? ¿O me pasará si llega el momento y creo que voy a reaccionar de una forma y resulta que me voy a ver en el caso de este hermano o hermana? Es muy importante tener en cuenta que hay que aprender de esa reunión, de esos, digamos que, diálogos de estos hermanos necesitados, de los hermanos obsesores y, por supuesto, tener muy, muy en cuenta todo lo que nos dicen los benefactores del centro, espíritus amigos, al respecto de que muchas veces hacen advertencias muy diplomáticas, pero o estamos sordos o resulta que pensamos que eso que se ha dicho no va con nosotros, va con los demás. Nosotros no necesitamos ningún consejo ni necesitamos absolutamente nada. Y es una equivocación muy, muy grande. Hasta aquí. En cuanto a observación del fenómeno, primero he comentado, necesitas hacer un curso, en ese curso te explica no solo la metodología, sino qué hay detrás, cómo te tienes que preparar, cómo tienes que llegar, qué hay que hacer, evidentemente, si ya tienes un medium desarrollado, las cosas van a brotar. Y realmente la pregunta pues se resuelve fácilmente cuando el equipo está formado. Por tanto,
como resumen, sería primero trabajar la formación interna del equipo y va a salir todo bien. Sin formación no te puedes ni plantear empezar con las comunicaciones, ¿vale? Y entonces, en esa formación está la respuesta a tu pregunta, pero creo que hoy no es el tema de Por ejemplo, hablar de me preguntaría, metodología. José Ignacio, muy directamente, cuando un espíritu te dice algo, cualquier cosa que sea, por ejemplo, ¿debemos creerle directamente? A eso nos estábamos refiriendo, a la A ver, comunicación, ¿cómo es? ¿Unidireccional? ¿Hay cuestionamiento? ¿No hay cuestionamiento? siempre tienes que, a ver, todos yo creo que hemos heredado o tenemos a Kardec, ¿no? En el pensamiento como referencia en cuanto a doctrina espírita, ¿no? Y él nos dejó el ejemplo de cómo pasaba todas las respuestas, las pasaba por la razón. Y por tanto tenemos que hacer nosotros también lo mismo. Lo que nos dice un espíritu puede ser que sea, primero hay que descartar el animismo del medium. Puede ser, el primer punto es la confianza del grupo. Con la confianza del grupo descartamos la mistificación consciente. Después hay que descartar la mistificación inconsciente, que sería el animismo propio del medium, que no tuviera espíritu y que él mismo, de sus personalidades internas, de ahí brotara la respuesta. Y después puede ser, si ya salvamos ese punto, ya puede ser efectivamente un espíritu que está accediendo a través del medium. Evidentemente, lo que nos diga cualquier espíritu hay que pasarlo por la criba de la razón. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero aquí, como todo, tenemos que decir que por los árboles, por el fruto conoceremos al árbol. Por tanto, es un gran trabajo el discernir si ese mensaje tiene buenos frutos o si se tiene que desechar. Entonces, nuestro consejo es siempre desechar, pues como decía Kardec, ¿no? Que más vale desechar 100 verdades que admitir una sola mentira. Bueno, pues en los inicios, bueno, siempre es así, pero en los inicios con más importancia. Tenemos que tener mucho cuidado y ir paso a paso antes de aceptar una comunicación como buena. Otra cosa es que sea un espíritu sufriente, que tú le vas a ayudar. Si te ha engañado, va a ser porque ha querido tomar el tiempo de la reunión para que no ayudes a otro. Pero eso es por falta de preparación, porque la vibración no ha sido suficiente, la protección no ha sido suficiente por la poca preparación o el estado energético de los asistentes, que la espiritualidad no ha visto oportuno poner un exceso o no ha podido reunir los recursos suficientes para complementar las carencias de los medium, de vibración y director y demás. Entonces, es eso, más o menos, en principio no te puedes creer de primeras lo que te están diciendo de ninguna manera. En principio, apuntando, complementando, que aquí nos encontraremos siempre con el problema que hemos apuntado antes de la distinta capacidad de los centros espíritas que hay. Los hay mejor preparados o menos preparados. Pero hay dos puntos básicos a tener en cuenta. Primero, un poco lo apuntaba José, los trabajadores mediúnicos somos simples, eso, trabajadores. Quien coordina y dirija todas las actividades que ocurren en una reunión mediúnica es el equipo espiritual, que permite o no permite que ocurran o no ocurran determinadas cosas. E independientemente, después de la reunión mediúnica, para hablar de todo esto, no olvidar que somos un grupo y por lo tanto es, iba a decir importante, no, es totalmente necesario, imprescindible, que una vez finalizada la reunión mediúnica, durante 10, 15, 20 minutos los trabajadores se reúnan para que cada uno dé su opinión, comente su punto de vista. Pues a mí me ha parecido esto, pues yo he entendido esto. Tú no quieres decir que aquello, pues yo no lo he pensado. O sea, yo, entre todos, eso, razonar siempre, pasar por el sentido común, porque evidentemente los espíritus nos pueden engañar muchísimo. Por eso es necesario, entre otras cosas, un curso preparatorio de 1, 2 o 3 años
y tener, como siempre, la base Kardec para prevenir estos más que posibles engaños y mistificaciones y todo lo que José ha comentado. La pregunta es si podemos encontrar respuestas dentro del espiritismo, dentro de esta práctica, para las preguntas existenciales que tenemos como seres humanos, como humanos. Por ejemplo, citaba la pregunta de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, cuál es mi naturaleza íntima, ¿no? O sea, incluso existe Dios, ¿no? Si el espiritismo puede darnos respuesta a esto, pero es con el interés de ya superar un poco la parte más de ciencia. Ok, ya me situé, ya me he situado. Bueno, a ver, mi propio caso es que yo estuve muchos años antes de conocer el espiritismo, que para primeros del 2021 va a ser ya 29 años, parece mentira. Yo me hacía una serie de preguntas, pero no lo hacía teniendo a Dios en cuenta. No lo negaba. No me consideraba atea ni mucho menos, pero estaba aparte, ¿no? Pero yo me hacía preguntas y preguntas que no encontraba respuesta ninguna porque no sabía a dónde acudir para encontrar con lógica esa respuesta. Una vez que conoces el espiritismo, te das cuenta que todo lo que tú preguntabas o te preguntabas, lo que pensabas, las dudas que tenías, poco a poco te van viniendo las respuestas. Tienes que estar atento, claro, porque el espiritismo nos habla de todo, de todas las preguntas que nos hacemos, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, qué hago yo aquí en la tierra y después cuando ya pase el mundo espiritual, qué ocurrirá conmigo, en fin, todo lo que ya sabemos. Por lo tanto, quien vaya con buena fe a buscar respuestas, el espiritismo las da totalmente. Estoy convencida porque a mí me pasó y le ha pasado a muchísimas personas que he conocido. Y resulta de esto que sientes un alivio tremendo, porque dices, ay, por fin encuentro las respuestas de las preguntas que yo me hacía o que incluso le hacía a otras personas y no tenían ni idea de qué iba el tema. Y luego, algo que yo considero que es muy importante, o al menos para mí, es que después de la respuesta te viene un consuelo tremendo porque dices, bueno, todo tiene arreglo, todo es cuestión de querer hacer las cosas bien, de querer conocerme un poquito más y con estas respuestas que he obtenido, lo que voy a hacer es fijarme unas metas y trabajar en ellas. No solo para mí, sino para los demás. Y en ese buscar metas hay muchísimas maneras de hacerlo. Por lo tanto, pienso que las respuestas que son muy convenientes, que son muy sabias y que las necesitábamos mucho, una vez que ya las tenemos digeridas, también nos van a servir para cuando otras personas nos pregunten a nosotros. Y como espíritas que somos, tenemos que dar una opinión espírita, no nos podemos ir por los cerros de Úbeda, ¿no? Por agradar a esas personas. Así que sí, las respuestas que da el espiritismo para mí son esenciales y colman esas preguntas existenciales que alguna que otra vez nos hacemos, nos hemos hecho, ya no, nos hemos hecho, ¿no? Y te viene, lo que he dicho antes, un alivio, te quitas un peso de encima impresionante y dices, bueno, a partir de ahora yo sigo y quiero más y más y más. Y después de prácticamente 29 años yo quiero más. Sigo pensando que puedo tener más y necesito. Gracias. Y sí, has comentado por lo menos en 2 ocasiones o 3, has dicho para mí. Y esto es muy importante, porque aquí cuenta la experiencia de cada uno. A mí en varias ocasiones me han dicho después de una conferencia,
Alfredo, es que hablas con un convencimiento, con una fuerza. ¿Cómo lo haces? Y yo digo, pues yo lo único que suelo hacer cada día es desayunar un yogur desnatado con nueces y frutos secos, un poco más hago. Entonces, y esto es verdad. ¿Por qué, por ejemplo, a mí cuando leo estudio absorbo con tanta, en líneas generales, hay temas que no, lo absorbo con tanta facilidad? Y otras personas, esas respuestas de las que hablabas tú, Isi, las respuestas son las mismas, pero no les llegan, no les alcanzan. Aquí tendríamos que hablar seguramente de todo el bagaje espiritual anterior. ¿Por qué unos entendemos con tanta facilidad y otros, escuchando, estudiando lo mismo, no tienen esas certezas que podemos tener la mayoría de nosotros? Sería interesante plantearse esto. Bueno, quiero comentar una cosa al hilo de lo que tú estás diciendo. Cuando yo digo para mí es porque yo respeto el hecho de que no todo el mundo esté de acuerdo, aunque se considere espírita, pero sí que es cierto que cuando yo leí por primera vez el libro de los espíritus, a mí me parecía muy normal, muy natural, me parecía hasta familiar y me lo bebí. No lo leí, me lo bebí. Luego necesité leérmelo muchas veces para poderlo digerir, ¿no? Y al cabo de un tiempo, no mucho tiempo, pero al cabo de un tiempo de estar ya sumergidos en las reuniones mediúnicas y demás, a dos personas más y a mí se nos dijo que habíamos conocido el espiritismo en el mundo espiritual y nos habíamos preparado para llevar a cabo una serie de compromisos y, por supuesto, para estudiar y practicar todo aquello que debe de practicar alguien que se supone que sigue a Jesús y que quiere ser mejor persona. Cuando se nos dijo esto, conociendo como conocíamos a nuestro benefactor y sin ningún tipo de vanidad ni absolutamente nada, pensamos, pues tiene razón, porque a los tres nos había pasado lo mismo, que todo nos parecía natural y además todo lo hacíamos de una manera que muchas personas, me consta, no es un reproche, pero me consta, que decían a nuestras espaldas, claro, en aquel tiempo, estos no duran 3 telediarios. Estos van con una rapidez de legalizar el centro, de crear un boletín, de ir aquí, de hacer aquello, la editora, lo otro y lo otro. Y era por eso, porque todo eso ya estaba dibujado, delineado. Solo faltaba que estando aquí en la Tierra nos pusiéramos en marcha en el trabajo que teníamos que realizar y que todavía tenemos que realizar, obviamente. Bueno, yo quería intentar responder a la pregunta respecto a la filosofía. Bueno, hay que entender que el espiritismo llegó en el siglo XIX en una sociedad occidental. La sociedad occidental, querámonos o no, en sus bases ha bebido de toda la filosofía de los griegos, Aristóteles, Pitágoras y Platón principalmente. Ellos, o sea, por tanto, siempre que hablemos de filosofía, primero tenemos que estudiar los clásicos y que nos van a ayudar mucho para luego entender la filosofía espírita. Hombre, podemos empezar directamente con la filosofía espírita, pero luego vamos a ver cómo hay un paralelismo. Por ejemplo, Pitágoras ya hablaba de la metempsicosis, que es una idea muy próxima a la reencarnación, con algunos errores como que entendían que podías reencarnar en animal, como lo que se pensaba, se piensa en algunas religiones orientales, pero la idea de volver a la Tierra sucesivamente y ir evolucionando ya estaba en la filosofía griega. Luego Sócrates, a su vez, ya hablaba con su espíritu familiar, que llamaba daemon, que luego ha ido, esa palabra se ha distorsionado en la palabra demonio. O sea, entonces ya los griegos creían en los espíritus, creían en la vida espiritual, en el alma,
Y, por ejemplo, en aquel momento dile a Sócrates que su daemon no era real, por ejemplo. Y entonces tenía tal convencimiento que llegó incluso a dar la vida por sus ideas. Platón, con el mito de la caverna, nos deja clarito que todas las ideas primero están en el mundo espiritual, de alguna forma, y luego se condensan en el mundo material. Por tanto, la filosofía espírita complementa perfectamente a la de los clásicos. Los clásicos, a partir de axiomas, generaron una ciencia filosófica. La filosofía espírita tiene observaciones, es un paso más, porque a partir de, si no tienes axiomas y no tienes observaciones, o no tienes observaciones, entonces la sociedad formula mitos y te llevan luego a una religión con subdogmas, que es otra vía que puede ser más lenta en cuanto a la evolución del conocimiento. Los axiomas te permiten subir, ascender en la vía del conocimiento, pero la observación de los fenómenos espíritas con las consecuencias morales que implican la existencia del alma, la existencia de Dios, la existencia del mundo espiritual, la reencarnación, la existencia de pluralidad de mundos habitados. Realmente estamos dando respuesta a gran parte de las preguntas más importantes. Recordar que los clásicos tenían filosofía sobre Dios, también en la filosofía espírita, tenían filosofía sobre la naturaleza. Recordar las leyes naturales del libro de los espíritus, cómo las formula, cómo Kardec reúne esas preguntas para formular y que nos den y enumeren las principales leyes naturales. Luego, la filosofía clásica habla sobre el hombre, y bueno, ¿qué más? ¿Qué duda cabe que la filosofía espírita habla del ser humano, de su alma, de su continuidad? O sea, va mucho más allá. Entonces, alguien enamorado de la filosofía clásica, si pasa a la filosofía espírita, debería colmar todas sus inquietudes y a partir de ahí dar el siguiente paso, que sería saltar a la moral, a las consecuencias morales que conlleva ese estudio. Bueno, si os parece, muchas gracias a los tres. Vamos a ir avanzando y justo con lo que tú estabas comentando ahora mismo, la última frase. Veo que ciencia y filosofía os apasiona porque prácticamente el coloquio se ha ido en esos puntos, ¿no? Es muy interesante. Con respecto a las consecuencias morales, habéis hablado en varios momentos, tanto por la parte de la ciencia como por la parte de la filosofía, la importancia de esas consecuencias morales. ¿Cuáles son? ¿Qué puede explicar el espiritismo en torno a la moral? El espiritismo, si después de la parte filosófica, si después de la parte científica no va a esas consecuencias morales de las que todos hemos hablado, algo ha fallado o algo no se ha entendido de la propuesta espírita. ¿Por qué? Porque es la esencia. La propuesta moral del espiritismo te enseña algo para mí esencial. Entender algo que todavía hoy en día la humanidad no ha entendido. Que todos, absolutamente todos, tenemos el mismo origen. Y a que todos, absolutamente, nos aguarda el mismo destino final. Por mucho que nos empeñemos en retardarlo, nos aguarda el mismo destino final. Es decir, todos somos absolutamente iguales. Que las diferencias evidentes materiales que hay de sexo, de raza, de cultura, de posición social, son totalmente transitorias y oportunidades para nuestro aprendizaje final. Entender que la verdadera patria no es la terrenal, la material, sino la espiritual, que todos son oportunidades para alcanzar, llegar a esa vida espiritual. Entender que todos somos uno, que todos estamos en el mismo barco, que todos juntos avanzaremos mejor,
Y evidentemente, si como consecuencia de los testimonios que hemos hablado antes, de las reuniones mediúmnicas, vemos que tal como nos hemos comportado aquí, tal nos vamos a encontrar allá, decir, ostras, yo no quiero pasar por esto que están pasando estos compañeros tan angustiosos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Comportarme según la propuesta moral del espiritismo, que es ni más ni menos que la base de Jesús. Yo cuando tengo alguna duda pienso, ¿qué enseña Jesús? Y eso es la guía infalible. Adelante, queridos compañeros. Bueno, decir que me has quitado una cosita de la boca, pero no importa, te lo perdono. Vamos a ver, ¿cuál es la moral que nos propone el espiritismo? Para mí está muy clara la moralidad de Jesús, ¿no? De lo que él nos enseñó, de ese esfuerzo titánico que debió de ser para él venir a la tierra en las condiciones que estaba hace 2000 años. Si ahora estamos mal, hace 2000 años más brutalidad, más ignorancia y más de todo, ¿no? Entonces, él fue muy claro, pero muy claro en todo lo que dijo y en todo lo que hizo. Y hay una pregunta que yo, que soy algo despistada, antes me sabía muchos más números de preguntas del libro de los espíritus, pero hay una que se me quedó grabada hasta el día de hoy, espero que siga conmigo. La 625. Jesús es guía y modelo para todos nosotros. Cuando tengamos alguna duda, solo tenemos que pensar en lo que Jesús nos dijo y en lo que hizo. O hacer lo que yo algunas veces hago. En este caso en el que estoy, ¿qué haría Jesús? Y automáticamente me viene la respuesta. Y puede que no sea la que yo estaba pensando, pero sí sé que es la correcta. Y la sigo. Obviamente la sigo y luego compruebo que no me he equivocado. En esto, para concretar ya, porque creo que se entiende bien lo que hemos dicho, no hay duda. El espiritismo nos ofrece una moral que podemos conseguir, eso sí, con trabajo, con esfuerzo, con voluntad, con ganas de evolucionar un poquito por lo menos en esta existencia y proponernos hacer el mayor bien posible. Hay muchas cosas que Jesús propuso y todos lo sabemos. Yo no voy a hacer aquí ahora una lista de todo lo que Él nos propuso para hacer, pero como lo sabemos, pues solo queda ponerlo en práctica de cara hacia nosotros y de cara hacia los demás, en el sentido de que todo lo bueno que nosotros hagamos por nosotros mismos y para nosotros mismos se verá reflejado en los demás, porque tendremos una conciencia diferente, tendremos una forma distinta de pensar con respecto a los demás y de alguna manera, al mejorar nosotros, mejora nuestro trato con los demás, nuestra opinión acerca de los demás, y ya no somos tan criticones y tan juzgadores como normalmente, o de vez en cuando, de vez en cuando somos. Para mí. Bueno, reflexionando sobre la palabra moral, vemos que moral etimológicamente viene del término moralis, que significa costumbre. Esto nos quiere decir que la moral va cambiando con las épocas. Por tanto, tenemos una gran suerte en el espiritismo de tener una moral que es derivada de fenómenos científicos con consecuencias morales a través de la filosofía espírita. ¿Por qué? La moral que está basada en el cumplimiento de las leyes universales conforma una moral universal que no va a valer solo para estos tiempos, sino que va a valer también para el futuro y valía también en el pasado. Por tanto, somos afortunados de que en ese sentido no cometeremos errores que en otras épocas, siguiendo morales asociadas a la costumbre de esas épocas, pues te llevarían a cometer ciertos errores.
Por tanto, el conocimiento de las leyes universales nos lleva a la alineación con ellas, no alinearnos, no lo he dicho mal. A ver, a ir junto con ellas, ¿vale? Porque las leyes universales no se pueden quebrar. Lo que tú puedes es ir en contra de la ley de evolución, pero realmente no puedes quebrantar una ley universal. Las leyes universales son inquebrantables, ¿vale? Por tanto, el hecho de tener una moral que va alineada, va en línea con las leyes morales, nos permite encontrar uno de los caminos más rectos en la evolución del espíritu hacia la unión con el resto de espíritus y en la evolución en la escala espírita, para llegar a ser un espíritu feliz, luego un espíritu superior y luego un espíritu puro. Muchas gracias. Nos habéis llenado de esperanzas con estas últimas palabras. Está llegando el final del coloquio y queríamos daros la oportunidad a todos, sobre todo de pediros, pidiéndoos que fijéis aquellas ideas que os gustaría que quedaran más claras y que las personas que han estado hoy compartiendo con nosotros este rato se llevaran hoy a la almohada cuando llegasen o que se llevaran a su vida. La pregunta es esta: ¿qué queréis que quede grabado en la mente y en los corazones de las personas que nos han escuchado hoy y que creéis que es importante que quede ahí, bien sembrado como una semilla? Pues yo solo puedo decir mi experiencia personal, que no concibo mi vida sin el estudio y sobre todo la divulgación del espiritismo. Yo llevo el espiritismo, me corre por las venas, no sé por qué ni de dónde, pero yo desde que me levanto hasta que me acuesto lo tengo presente. Fallo muchas veces, por supuesto, pero que vale la pena conocer, estudiar el espiritismo. Y si nosotros no somos capaces de transmitir la propuesta espírita, el responsable somos nosotros, no el espiritismo. Simplemente, es que no puedo decir nada más. Que vale la pena, a mí me llena, pero entiendo y respeto perfectamente que a otras personas les llene más otras filosofías. No importa. Adelante, lo importante es avanzar, progresar, cada uno tiene su camino. A mí el espiritismo me colma y me satisface y volveré a la patria espiritual sin haber sacado todo el jugo posible de él. Cada uno tiene su camino. El mío está dentro de la propuesta espírita. Bueno, pues yo quería decir lo siguiente. Para mí, desde casi el principio de empezar este camino maravilloso, puse en mi lista de prioridades el primer punto, el espiritismo. Siempre. Y así seguiré. Tengo la convicción de que así seguiré. Lo más importante. Pero no quiero quedarme ahí como una rutina de es lo más importante, pero bueno, yo voy por otro camino. No. Para concretar, pienso que aunque cueste, porque hay que esforzarse, aunque a veces metamos la pata, cometamos errores, nos caigamos, ya los de arriba se encargan de ayudarnos a levantarnos, tenemos que aprender a convivir con los demás, que no todo el mundo se va a convertir en espírita, no es posible en estos tiempos, no es posible, pero en un futuro habrá muchas más posibilidades. Pero ya que creemos que tenemos un conocimiento que no nos hace los más importantes, ni nos hace ser mejores que los demás, pero sí tener mayor claridad con respecto a muchos asuntos. Aprovechemos ese conocimiento y tengamos una mejor relación con los demás, seamos más tolerantes, que no tengamos en cuenta el me ha dicho esto y me ha molestado y bueno, pues como que paso, ¿no? Sino decir, bueno, pues si me ha molestado es que a lo mejor soy un poco susceptible
y tendré que trabajar eso, ¿no? Es que me quedo con lo de antes, con el mensaje de Jesús. Yo sé que no voy a conseguir en esta existencia alcanzar dos virtudes en las que estoy trabajando, que es la humildad y la paciencia. Sé que me quedará trabajo para el futuro, pero al menos sé que me he puesto a trabajar y algo pequeñito he conseguido. Por lo tanto, si nos esforzamos y nos tomamos esto en serio, que el espiritismo no es jiji, jaja cuando nos reunimos, que la alegría es muy bonita, nos hace muy felices, pero luego hay cosas que nos tenemos que tomar muy en serio. Y es que estamos rodeados de personas que piensan de diferente manera, personas que no nos respetan, pero que nosotros tenemos la obligación de respetar a los demás, cómo piensan, cómo actúan, e incluso si no creen en nada. Bueno, ellos verán, ¿verdad? Si hacemos todo esto, y si somos perseverantes, un trabajo de día a día, como ha dicho Alfredo, desde por la mañana hasta por la noche y durante el desprendimiento también, pienso que vamos a conseguir lo que yo tanto deseo, y es que cuando me vaya con la conciencia tranquila, en el sentido de haber hecho algo bueno y útil. No llevarme una cosecha maravillosa, enorme, porque no, sino decir, he hecho algo bueno, he hecho algo útil por los demás, he trabajado algo en mí. Para mí eso es la conciencia tranquila. Si consigo llegar al final de esta manera, me sentiré dichosa, y luego a seguir trabajando. Y siempre, como ha dicho también Alfredo, con Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. Si lo hacemos, no nos equivocaremos y llegaremos al final felices. Muchas gracias. Yo como resumen me gustaría decir que hay muchos que se acercan al espiritismo, pero que no hay tantos que luego se queden en él, porque es un camino de trabajo, llegas, tienes que estudiar, tienes que sacar tu interior a la luz para ver dónde tienes que mejorar. Por tanto, aquellos que nos quedamos en el espiritismo es porque vemos que es una vía de trabajo, es una vía donde ampliamos nuestro conocimiento, ampliamos las posibilidades de llevar una encarnación más próxima a la correctitud con las leyes naturales y acortar el sufrimiento también. Evidentemente, estudiar la doctrina espírita, estudiar espiritismo, tiene que ir acompañado con formarnos en aquellas humanidades o ciencias del mundo que también son necesarias para aumentar nuestro conocimiento general y nuestra comprensión de la vida. O sea, tenemos siempre que utilizar el espiritismo como un gran complemento que engrana con el resto de conocimientos, de saberes. Y por tanto, aquel espírita que se queda en esta vía, en este camino de trabajo, es porque tiene una inquietud. Y sí que os pediría que cada uno detectarais esas inquietudes que tenéis, qué es lo que os mueve y anotarlo. Y con el paso del tiempo, ver si el espiritismo realmente os ha ayudado en esas inquietudes. Personas que se acercan al espiritismo y no tienen esa inquietud, el lastre de estudiar, el lastre de mejorarse, el lastre de su egoísmo, de luchar contra sí mismo, de superarse, y lo más sencillo de todo, la comodidad, pues hace que te quedes fuera, ¿vale? No seamos de este perfil, sino que nos entremos en el espiritismo por la vía del trabajo, de la responsabilidad y del crecimiento, ¿vale? Bueno, antes de irnos, quisiéramos desde la revista pues dar las gracias a todos los compañeros que han hecho posible este evento,
que aunque a algunos no se les ve, están ahí. Dar las gracias a Santi, a Rafa, a Joaquín, a Rosa, a Alberto, a Maite, que en un rato aparecerá, a Valle, a Johanny, que está con nosotros, y a Rosa, ¿no? Y por supuesto al Centro Espírita León Denis, pues, que ha colaborado y que nos han posibilitado hacer este evento en sus primeras jornadas culturales. Pero especialmente daros las gracias a vosotros, que con vuestras palabras pues habéis servido de catalizador de parte del conocimiento espírita, ¿no? Nos sirve para llevarnos muchas cosas a la cama, reflexionar, que creo que es una parte imprescindible de todo espírita, pensar, reflexionar y ver qué sacar de cada una de las charlas, de las conferencias, que hay muchísimas, ¿no?